¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, chicos? Bueno, mil disculpas, la verdad que hubo una tormenta eléctrica con granizo y se cortó la energía eléctrica y bueno, recién retomó, por eso le estoy grabando la clase, ¿ah? Bueno, ayer habíamos hablado de radiaciones. Yo les decía que es importante tener en cuenta que radiaciones es otro tipo de agente físico que muchas veces complica la salud de los trabajadores. Mucho más los trabajadores expuestos al sol, que son las radiaciones ultravioleta, y radiaciones de infrarrojo que perjudican a la piel y perjudican a los ojos, ¿no? Le comentaba ayer yo que este tipo de radiaciones muchas veces se puede atenuar, ya sea con algunas gafas oscuras o con bronceadores o alguna crema que ayude a proteger la piel, pero por lo general la gente que está trabajando en la intemperie muchas veces se ata un trapo a la cabeza y permite también que la carga térmica se mantenga. Entonces, este tipo de radiaciones, ayer destacábamos, o ayer les decía también, que teníamos radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Las radiaciones que están legisladas son las radiaciones ionizantes. ¿Y por qué están legisladas? Porque justamente las radiaciones ionizantes, habíamos dicho que se utiliza mucho en la energía nuclear o en la medicina nuclear. Los rayos X, los rayos gamma, los rayos alfa, los rayos beta, o los rayos con neutrones, son las radiaciones que pueden perjudicar a la salud de los trabajadores. De trabajadores muchas veces relacionado a la salud, porque no nos olvidemos que hay algunas máquinas industriales que pueden tener estos tipos de radiaciones, ¿no? Pero por lo general muchas veces puede tener radiaciones ultravioleta, alguna máquina, algún dispositivo o algún elemento que quiere esterilizar, lo que esterilizan con este tipo de tecnología de radiaciones está mucho más dedicado a la parte odontológica, médica. Y las radiaciones no ionizantes, que le decía hace un rato, ayer, es las radiaciones de las comunicaciones. El teléfono celular, las comunicaciones, estar al lado, vivir al lado de una antena de celulares, las radiaciones con el láser, con microondas, con radiofrecuencia, son radiaciones que perturban y perjudican a la salud del trabajador. Entonces avanzamos nosotros ayer en esta clase, dijimos que había un espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es cómo a medida que va variando la frecuencia de 0 Hz hasta los terahertz, cómo van teniendo distintas configuraciones, distintas nomenclaturas. Por ejemplo, la parte auditiva de 0 a 20.000 Hz, le dijimos, o del espectro auditivo del oído humano, es de 20 Hz a 20.000 kHz. Entonces, este espectro, el oído humano, después continúa con algunos animales que pueden llegar hasta 30, 35 kHz. Después de los kilohertz comienza la frecuencia, la HF, que se llama alta frecuencia, Hall Frequency. Después de HF, en ese espectro de HF tenemos la propagación en AM, por ejemplo, 630 kHz, una AM cualquiera tiene ese tipo de radiación y después seguimos aumentando las frecuencias, tenemos la FM en megahercios, tenemos ya las microondas en gigahercios y a medida que vamos aumentando la frecuencia, van cambiando de propagaciones en cuanto a la onda electromagnética. Y después tenemos los infrarrojos, la luz visible, el ultravioleta, que son todos radiaciones, como le decía recién yo, no ionizantes porque no solamente se propaga la información por onda electromagnética o fotones. ¿Ah? Acá ayer decíamos, las radiaciones no ionizantes, la interacción con materia biológica no provocan ionización. Las principales características son las siguientes, habíamos dicho cuáles son las distintas configuraciones, el rayo X, lámpara,
arco de soldadura, fotocopiadora, están en el espectro de la ultravioleta, y hemos dicho después también ayer, en la parte visible, todo lo que es lámpara o destello, lámpara de neón, de tubo fluorescente, exposición a la luz solar, esta luz visible que tiene el espectro también en la orden de los megahercios, los gigahercios, son las que complican también cuando, por los destellos, por todo el tema del deslumbramiento que ocasionan una ceguera temporaria en el momento de trabajar. Y los infrarrojos, fuente de exposición, decíamos, de luz incandescente, superficies muy calientes, lámparas incandescentes, tubos fluorescentes. No olvidemos que los tubos fluorescentes, que por suerte ya dejaron de usarse, ya están todos reemplazadas, toda la iluminación fue reemplazada por la iluminación LED, mucho más económica, mucho más amigable con el medio ambiente, porque el fluorescente, ese gas que tiene el fluorescente, por más que el fluorescente ya no funcione, no sirva, se queme, el gas sigue estando en el fluorescente. Entonces yo no puedo tirar un fluorescente en el tacho de la basura sin que yo tome la precaución de eliminar ese gas. Entonces, pero bueno, al desconocer que ese gas es contaminante, muchas veces nosotros lo dejamos quizá en el contenedor de basura, y bueno, por suerte, por la pequeña cantidad, no hace una contaminación importante, pero el fluorescente tendríamos que, antes de tirarlo, agujerearlo y poder eliminar ese tipo de gas contaminante. O por lo menos eso se hace en los lugares responsables que todavía continúan con este tipo de iluminación. Yo le decía recién, gracias a Dios fue reemplazado por la iluminación LED, en donde nos brinda una mejor luminancia y con menor consumo y más económico el producto. Después tenemos la parte de microondas, radiofrecuencia. Fíjense que las comunicaciones de microondas, los rayos de microondas, no dejan de ser también contaminantes. Yo le decía ayer, el microondas que tenemos muchas veces nosotros en nuestro domicilio, son radiaciones que nos complican en el momento de estar expuesto a ese tipo de radiación. Nuestro microondas tiene las protecciones correspondientes cuando justamente esa caja cuadrada permite, con la plaqueta o la chapa que tiene, proteger al usuario. Pero muchas veces la gente que desconoce este tipo de producto o quiere reparar este tipo de producto, saca esas protecciones y tiene ese tipo de radiaciones en microondas, que no lo va a perjudicar en el momento, porque no olvidemos que son no ionizantes, pero la acumulación de ese tipo de radiación puede perjudicar a la salud o a algunos órganos, digamos, con cierta patología. Entonces, de esta manera pasamos con, y bueno, el tema del láser también, que es un haz de luz, que ayer hablábamos, hay tres tipos de iluminación o tres tipos de forma de tener, en este caso, los láseres, perdón, en estado sólido, todos los que son cristal, rubí, en estado gaseoso, el helio-neón, y después un semiconductor, un cristal. Eso ya es más electrónico, el láser, semiconductor dice o inyección. Entonces los efectos, los riesgos de la radiación láser están prácticamente limitados a los ojos. Yo ayer les comentaba también que las operaciones con rayo láser son tan precisas y tan riesgosas que si la persona que opera con este tipo de radiación, si no tiene las precauciones necesarias, puede perjudicar en vez de curar al ojo o al ojo enfermo o hacer operaciones muchas veces de astigmatismo, miopía. Entonces, de esta manera, fíjense que esta es la parte de las radiaciones no ionizantes. Después, bueno, toda la que es microondas, radiofrecuencia, ya habíamos hablado de eso ayer. Medidas de protección personal, gafas y trajes absorbentes. En cuanto al tema del láser,
radiaciones ionizantes. Ahora comienza el tema de las radiaciones que yo les decía ayer, que están legisladas y están totalmente consensuadas, porque la exposición a este tipo de radiación sí perjudica a los órganos o al trabajador con el tiempo de exposición. Fíjense que los tratamientos médicos que existen en cuanto a radiofrecuencia siempre tiene que estar dirigida y aplicada por un profesional. El profesional médico debe instruirse para saber que muchas veces si la exposición es de cierto tiempo, el límite tiene que cumplirse, porque las células que están enfermas o las células que están con cáncer, en el caso de una radioterapia, si yo me paso el tiempo de exposición, empiezo ya también a atacar las células que están buenas, que están sanas. Entonces, eso es lo que sucede si el profesional que está aplicando una radioterapia empieza a hacer la radiación en el sector que quiere eliminar las células que están enfermas con cáncer o las células débiles, y si se pasa el tiempo de exposición, empieza también a modificar o empieza también a dañar o a matar las células que están sanas. Entonces, de esta manera, es la precaución que tienen que tener este tipo de exposición, y no solamente el trabajador que hace, el doctor o el profesional que está dirigiendo una radiofrecuencia, sino también en los rayos X, en los rayos gamma, todo lo que es la medicina nuclear, donde tenemos muchas propagaciones ionizantes, son las perjudicadas o son las que realmente nos complican a nosotros en cuanto a la salud o al trabajador. Entonces, fíjense que acá, en estas radiaciones ionizantes, dice, las radiaciones ionizantes, por su origen y su alto poder energético, la capacidad de penetrar la materia y arrancar los átomos que lo construyen, provocan una ionización. Entonces, tienen una cierta potencia, una cierta energía. Para poder arrancar un átomo, un electrón de un átomo, tiene que tener esa energía, y esa energía es la que perjudica a la salud. Dicen, los cambios que se producen en las células después de la interacción de las radiaciones, hay que tener en cuenta la interacción de la radiación con las células de función de la probabilidad, es decir, pueden o no interaccionar y pueden o no producirse daño. La interacción de radiación con la célula no es selectiva. La energía procedente de la radiación ionizante se deposita en la forma aleatoria en la célula, y el cambio visible producido no es específico, no se puede distinguir los daños producidos de los otros agresivos agentes físicos y los contaminantes químicos. Y los cambios biológicos se producen solo cuando ha transcurrido un determinado periodo de tiempo, depende de la dosis inicial, y que pueden variar desde un mínimo o de unos minutos hasta una semana o años. O sea, cuando yo hago una radioterapia, las consecuencias se miden o se observan en los minutos o en la semana o muchas veces en meses y años. Pero bueno, de esa manera yo también trabajo con este tipo de radioterapia, que cuando hay un cáncer yo puedo trabajar ya sea con la radioterapia o con la quimioterapia, o ambas, ¿no? La quimioterapia es más utilizada con fármacos, y la radioterapia es todo lo que es exposición a estas radiaciones. Muchas veces se recomiendan las dos técnicas, y muchas veces esas dos técnicas logran disminuir un cáncer o eliminarlo al 100%. Bueno, después decía, fíjense que alteraciones en el aparato digestivo, en la exposición, dice inhibir la proliferación de células, por lo tanto, lesionar revestimiento producido a la disminución o superposición de secreciones, pérdida elevada de líquidos, electrolitos, alteración de la piel. Fíjense que en esta exposición hay inflamaciones, después hay
decamación, dice, decamación seca o húmeda de la piel, alteraciones del sistema reproductivo, es muy complicado esto muchas veces en la exposición en cuanto al sistema reproductivo, a la alteración de los ojos, alteración del sistema cardiovascular, daños disfuncionales en el corazón y alteración en el sistema urinario, alteraciones renales como atrofia y fibrosis renal. Esas son las causas de la exposición a una radiación excesiva. Y ahora, ¿quién regula? Yo el otro día creo que ya le había hecho el comentario que todo lo que es emisión de radiaciones, todo lo que es vinculado a la energía, la Comisión Nacional de Energía Atómica es la que tiene que autorizar un equipo de rayo X, ya sea al nivel hospitalario o al nivel odontológico. La Comisión Nacional de Energía Atómica es la que registra y la que autoriza y la que habilita y controla estos tipos de dispositivos, porque como es perjudicial a la salud, es la única manera de poder tener, digamos, un mínimo control de estos dispositivos. Después dice, ninguno puede fabricar, instalar y operar equipos generadores de energía nuclear sin la previa autorización de esta comisión. Fíjese, es tan importante que muchas veces la medicina nuclear está muy quizá de moda con todo este tipo de radiaciones, pero si la Comisión Nacional de Energía Atómica no autoriza y no fiscaliza y no controla, este tipo de actividad tiene que ser prohibida y tiene que ser denunciada. Esta es, a su vez, establece la reglamentación de normas, códigos, recomendaciones, reglas de aplicación necesaria para estos casos. Después, continuando con el tema de la radiación, lo que quería mostrarles yo, ahora que tengo un poquito más de tiempo, fíjense que la legislación, ayer yo había hablado y le había comentado a ustedes que todo está en la 19.587, todo está en la legislación que es antes del evento, y la 24.557 es después del evento. ¿Cuál es el evento? El evento puede ser las radiaciones, perdón, el evento que puede ser una enfermedad o un accidente. Entonces, para eso está la 19.587, la Ley de Higiene y Seguridad, porque la Ley de Higiene y Seguridad tiene la obligación de regular y de fiscalizar que el ambiente de trabajo sea lo más seguro posible. Y después, después que sucedió el evento, porque por más que esté legislado cómo tienen que estar las condiciones a nivel accidente y a nivel enfermedad profesional o laboral, ocurren los accidentes y ocurren las enfermedades, no es infalible la ley. Entonces, después que ocurren, la 24.557, la ley de riesgo de trabajo, es la que se encargará y es la que dispondrá de poder sancionar o poder regular y establecer los parámetros mínimo y máximo de las exposiciones que estamos mencionando. Fíjense también acá, ya la semana pasada habíamos hablado del capítulo 11 y 12, iluminación y color, ruido y vibraciones, aunque me quedó pendiente de mostrarle algo de vibraciones, pero bueno, eso lo vamos a hacer quizá el martes que viene. A ver, acá en lo que es vibraciones, hablando de la ley 19.587, recién estaba pasando a ver los capítulos, y en cada capítulo que contempla distintos temas de las protecciones o de la seguridad que tiene que tener los puestos de trabajo, a nosotros, por ejemplo, acá, a ver, acá, por ejemplo, la tabla dice iluminación general mínima. Nosotros habíamos visto la iluminación el otro día. Bueno, un poquito más abajo tiene que estar la parte de radiaciones. La parte de radiaciones
acá está lo que es acústica, infrasonido. ¿Se acuerda que ya habíamos visto la parte la parte que era vinculada a los ruidos, vibraciones? En el capítulo 13, todo lo que es acústica, y después en el capítulo ruido continuo intermitente habíamos analizado nosotros acá, y después acá, después en el capítulo siguiente, habla, bueno, esta tabla que habíamos analizado, los valores de acuerdo al tiempo de exposición, que era lo último que habíamos visto de la legislación, vibración segmental, mano de brazo, esta vibración. Yo ayer le decía, o la vez pasada le decía, que todo lo que es vibración y movimiento repetitivo y movimiento de músculo esquelético, está muy relacionado a lo que es ergonomía. Ergonomía es una materia que ustedes van a estudiar, ya sea en la tecnicatura y después en la licenciatura, y que está vinculada a que pues, los movimientos repetitivos o los movimientos que tiene que realizar el trabajador tienen que ser lo más armónicos para que no perjudiquen y no causen daño a la salud. ¿Qué son los daños que pueden causar? Muchas veces todo lo que es relacionado a desgarro, a movimiento, a pinzamiento, a dolores musculares, dolores cervicales. La mala postura siempre va a acusar problemas en la salud. O los excesos de fuerza o los movimientos repetitivos siempre generan problemas de salud en el trabajador. Entonces, ¿cómo hago yo para mitigar? ¿Cómo hago yo para atenuar? ¿Cómo hago yo para proteger al trabajador? Y bueno, es necesario tener en cuenta que yo tengo que empezar a usar la parte que muchas veces nos compete muchas veces a nosotros, que es empezar a regular el tiempo de exposición, empezar a rotar al trabajador, protegerlo con algún elemento de protección personal o muchas veces mejorar la parte de ingeniería, que con lo que yo le acababa de relatar, lo tomamos como último y tendría que ser el trabajo de ingeniería, la modificación de energía, como uno de los primeros que tendríamos que acudir, ¿no? Porque justamente un trabajo de ingeniería, mover una pieza, mover algo, modificar un puesto de trabajo, supuestamente creemos que es relativamente fácil, pero no. En la producción, en el momento que se está trabajando, no es tan fácil y no es tan cómodo poder hacer este tipo de mejoras. Por eso se puede plantear algo temporario es darle un elemento de protección personal o es entregarle algún implemento para después mejorar. Si se mejora o si quedó ya el uso del implemento queda de provisorio a provisiempre, ¿no? Entonces, desgraciadamente, eso también perjudica, digamos, el acostumbramiento a cosas que han sido temporarias y han quedado, desgraciadamente, para siempre. Por eso, si yo hago un trabajo serio, consensuado y bien diagramado por un ergonomista o un ergónomo, me va a causar una buena mejora en los puestos laborales. Entonces esa buena mejora está vinculada o está relacionada con lo que estábamos acabando de ver en el tema de la legislación. La legislación 19.587 y la 24.000 siempre han sido para poder acompañar al trabajador o poder conseguir esa mejora que muchas veces no se la consigue desde de otro ángulo, de otro aspecto. Entonces, estoy tratando de mostrarle la parte de las radiaciones, protección contra incendio, el capítulo 8. Creo que estaba entonces antes, porque sí, a ver, vamos a ver acá. De acuerdo a lo que analizamos, sí creo que estábamos acá en el capítulo 11 o 10. A ver, vamos a ver. En las radiaciones ionizantes, cuando ustedes, yo la vez pasada le había mostrado la vez pasada, sí, al comienzo de la materia, del cuatrimestre, yo le había dicho
cómo los agentes de riesgo son contemplados por las RT, y ahí aparecían las radiaciones ionizantes, o sea, siempre, muchas veces quizá no es de un uso o de una aplicación continua, pero las radiaciones aparecen, ventilación. A ver, creo que el capítulo 10, está el capítulo 10, radiaciones, porque ya acabo de ver. Entonces, en el capítulo 10, que habla de radiaciones, dice radiaciones ionizantes, fíjense, esta es la ley, ¿no? Esta es la legislación que nos regula a nosotros el tema de radiaciones. Dice, la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación es la autoridad competente de aplicación de la División 587, habla ya de la salud pública de la Nación. Dice, en el uso de la aplicación de equipos generados de rayo X, con facultades para tramitar y expedir licencias y autorizaciones que reglamente la fabricación, la instalación y la operación de estos equipos. No solamente se puede fabricar, sino cuando yo compro, el instalador y el que opera estos equipos tiene que tener una mínima formación. Esa formación la tiene que autorizar y la tiene que manejar la Secretaría Pública de la Nación, conjuntamente con lo que habíamos hablado nosotros recién, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Por eso acá dice, fíjense, dice equipos para otorgar la licencia, autorizaciones de personas bajo cuya responsabilidad se llevan dichas prácticas y operaciones. Y acá después dice, la Comisión Nacional de Energía Atómica es la autoridad competente de la aplicación de esta ley en el uso y en la aplicación de materiales radioactivos, materiales nucleares, aceleradores de partículas cuyo fin fundamental no sea específicamente el rayo X, porque nosotros lo más habitual es el rayo X, pero como le decía yo, la medicina nuclear incorpora todo lo que es los rayos alfa, beta, gamma, y el alfa, beta, gamma muchas veces no se lo frena o no se lo atenúa simplemente con un delantal o algo de plomo. Muchas veces estas radiaciones suelen sobrepasar estos tipos de dispositivos. Quizá el hormigón es uno de los que puede detener este tipo de radiación. Entonces, está pensado de esta forma. Y bueno, y ya esta parte de radiaciones, ya como para ir culminando, fíjense que la Comisión Nacional de Energía Atómica dice es la autoridad competente de aplicación, después dice más abajo, con facultades para tramitar, expedir licencias de autorización específica, reglamento en el desplazamiento, la construcción y la puesta de servicio. Acá en La Rioja, muchas veces tenemos que tener en cuenta que la salud pública, que depende de la provincia, es la entidad que representa a nivel nacional para poder habilitar estos dispositivos. Entonces, salud pública es la que otorga esa licencia, y que puede ser temporal o puede ser permanente, pero que ella es la que fiscaliza este tipo de aparatos. Ninguna persona podrá fabricar, instalar o operar equipos generadores de rayo X o aceleradores de partículas, ni elaborar, producir y recibir, adquirir, proveer, usar, importar, exportar, transportar, utilizar en ninguna forma materiales radioactivos, materiales nucleares o radiaciones ionizantes provenientes de lo mismo, o no reacciones de transmutaciones nucleares sin previa autorización de la Secretaría de Estado y Salud Pública de la Nación. Fíjese, Secretaría de Estado y Salud Pública de la Nación. Entonces, la salud pública a nivel provincial depende de este estamento, de este organismo, y la Comisión Nacional de Energía Atómica, que van de la mano, según corresponda de acuerdo a lo indicado en el inciso 1 y el 2 del presente artículo. O sea que no es sencillo poder tener un equipo de rayo o un equipo de alfa de radiaciones o aceleradores de partículas. Estos tipos de aceleradores de partículas son los que hablamos de alfa, beta y gamma. La autoridad competente corresponde, de acuerdo al establecimiento, el inciso 1 y 2, presente artículo promulgará cuando sea necesario la reglamentación en normas, códigos, guías, recomendaciones y reglas de aplicación a las que deberán ajustarse las instalaciones respectivas. El certificado de habilitación, así como las reglamentaciones, normas, códigos, guías, recomendaciones y reglas que sean de aplicación en la instalación, deberán estar en disposición de la autoridad competente y del Ministerio de Trabajo de la Nación.
O sea, ahí también empieza a intervenir el Ministerio de Trabajo de la Nación, que en este caso para las provincias, es el Ministerio de Trabajo de la provincia, la Dirección de Higiene y Seguridad, o la Dirección de Trabajo, que regula este tipo. Y después dice, las instalaciones solo podrán ser operadas bajo la responsabilidad directa de las personas físicas especialmente licenciadas o autorizadas al efecto de las respectivas autoridades competentes. ¿Ah? O sea, el licenciado en radiología es digamos, el profesional que se hace responsable de estos equipos. Por eso dice especialmente licenciada o autorizada al efecto. Eso está vinculando. Y ya por último, las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son, dice, en este caso, el lugar de trabajo que exista exposición intensa a las radiaciones infrarrojas, se instalarán tanto cerca de la fuente de origen como sea posible, pantallas absorbentes, continua de agua, cortinas de agua u otros dispositivos apropiados para neutralizar y disminuir el riesgo. Esto estamos hablando de la infrarroja en cuanto a la exposición del sol, y los trabajadores expuestos frecuentemente a estas radiaciones serán provistos de protección ocular. Si la exposición es constante, se dotará además de los trabajadores en casco, una visera de máscara adecuada y ropas ligeras y resistentes al calor. O sea, tengo que disminuir la carga térmica de estas personas. Después habla de las pérdidas de la luz ocasionada, la pérdida parcial de la luz ocasionada por el empleo de anteojos, visera, pantalla, absorbentes serán compensadas por el aumento de iluminación, radiaciones ultravioleta nociva, todo este tipo de radiaciones ya no ionizantes, digamos que están dentro del encuadre o dentro de la propagación contemplada en la legislación. Entonces, fíjense que a la ley 19.000 ya termina con las microondas. En las microondas dice las exposiciones laborales máximas, dice están entre 100 MHz y 100 GHz de la siguiente forma, dice, ¿ve? Para niveles de densidad media de flujo de energía que superen los 10 megavatios por centímetro cuadrado, el tiempo total de exposición será de 8 horas diarias. Esto muchas veces se tiene que medir, se tiene que consensuar con equipos especiales, con dosímetros que puedan medir o puedan estar chequeando este tipo de exposición. Los niveles de densidad de medio de flujo de energía es de 10 megavatios por centímetro cuadrado, pero sin superar los 25 milivatios por centímetro cuadrado, el tiempo de exposición se limitará a un máximo de 10 minutos. O sea, a medida que yo aumento la potencia o la energía, tengo que disminuir el tiempo de exposición. Eso es muy vinculado a lo que acababa yo de nombrar en cuanto a la radioterapia. Y por último, dicen los niveles de densidad medio de flujo de energía superiores a 25 milivatios sobre centímetro cuadrado, no se permite en esta exposición. O sea que no se puede radiar o irradiar más de estos valores. Bueno, chicos, mil disculpas nuevamente, les dejo este video grabado, pues para que puedan consultarlos. El martes que viene, no nos olvidemos que vamos a hablar, tenemos que hacer ya la evaluación. Supuestamente el martes que viene, el martes o miércoles que viene, podríamos hacer un repaso para la evaluación. Ya se nos está acabando el mes de octubre y todavía no hemos tenido evaluación. Por eso, a mí me gustaría que ustedes lo vayan pensando para que la evaluación, tenemos que tener 2 evaluaciones nosotros, el martes que viene 19 y el miércoles 20, si ustedes consensúan y no tienen ninguna fecha ocupada para el examen, lo podemos hacer el martes 26 o el miércoles 27. Me gustaría más el martes, que es un día más disponible para mí. Entonces, el 19 consensuamos la fecha, avanzamos un poco más, el 20 hacemos un repaso, y si todo está bien y todos están de acuerdo, el martes 26 de octubre, hacemos la evaluación en forma virtual. Chicos, que tengan una buena semana, que sigan teniendo una buena semana. Nos estamos comunicando el martes que viene, y cualquier novedad o cualquier apunte que tenga que yo agregar, le voy a agregar al grupo de WhatsApp. Bueno, tengan una buena noche. Hasta luego. Cuídense, por favor.
sigamos cumpliendo los protocolos y sigamos colaborando para que este COVID se vaya pronto. ¿Ah? Chao, hasta luego.